Manuel Adorni, jefe de gabinete de Javier Milei, dimite tras haber sido acusado de enriquecimiento ilícito. Veámoslo. Ha dimitido Manuel Adorni, jefe de gabinete de Javier Milei. Y no se trata de una dimisión menor. La figura del jefe de gabinete en Argentina sería equivalente, grosso modo y con bastantes matices, a la figura de un primer ministro. Por tanto, estamos ante un acontecimiento político muy relevante en Argentina que desde luego merece una reflexión. Y es que Manuel Adorni ha dimitido en última instancia, y tras haberse resistido mucho a hacerlo, al estar imputado por enriquecimiento ilícito. Esta es una figura penal que también existe en España, pero con una configuración algo distinta a la de Argentina. En España se castiga por enriquecimiento ilícito a aquel cargo público que durante su mandato o 5 años después de que éste haya concluido, se niegue abiertamente a justificar un incremento patrimonial de 250.000 euros. Es decir, si un cargo público ve aumentar su patrimonio en 250.000 euros o más y obstruye deliberadamente la justificación de ese aumento patrimonial, se le puede castigar por enriquecimiento ilícito. En cambio, en Argentina, se castiga por enriquecimiento ilícito a aquel que no sea capaz, lo quiera hacer o no lo quiera hacer, de justificar un sustancioso incremento patrimonial, que es exactamente la situación en la que se encuentra Manuel Adorni. Durante los 3 años de gobierno de Javier Milei, en los que Adorni ejerció primero como portavoz y luego como jefe de gabinete, su patrimonio personal aumentó en casi 500.000 dólares, una cifra que no se puede justificar a partir de los sueldos públicos que percibe Adorni. Y aquí es donde entra la sospecha de que algo turbio o ilegal puede haber sucedido. Si sumando todos tus ingresos declarados durante los últimos 3 años no eres capaz de justificar el incremento del patrimonio que has experimentado, esos 500.000 dólares, pues entonces algo sospechoso puede haber ahí. Y me quiero detener en lo de algo sospechoso puede haber ahí, porque ahí reside la clave de la diferencia entre la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito en Argentina y en España. En Argentina, hasta cierto punto, se invierte la carga de la prueba. No hemos conseguido demostrar que hayas hecho algo malo, pero como no encajan las cifras de tu enriquecimiento personal, te corresponde a ti demostrar que ese enriquecimiento que has experimentado es lícito. Y si no consigues demostrarlo, presuponemos que eres culpable y te condenamos. En España no se va por esos derroteros. Lo que se castiga es esencialmente que no colabores con la justicia a la hora de dilucidar por qué has experimentado ese incremento patrimonial. Pero si no obstaculizas la investigación, si no la obstruyes abiertamente, aunque no logres justificar ese incremento patrimonial, no se te castiga por ello. Quizás se te castigue por otras cosas, por ejemplo, por delito fiscal, pero no por enriquecimiento ilícito. Como digo, esa es la situación en la que está Manuel Adorni. No es que la justicia, hasta ahora, veremos en el futuro, pero hasta ahora haya detectado ningún tipo de contrato irregular o de ingreso improcedente. No. Lo que han detectado es que su patrimonio ha crecido mucho durante los últimos 3 años y Adorni, hasta ahora, no ha sido capaz de justificar por qué. Y de ahí surge la imputación por enriquecimiento ilícito, y quizá en el futuro, si Adorni no consigue demostrar el origen de su riqueza, también la condena. Y creo que es importante establecer, al menos hasta ahora, esta distinción, porque todos aquellos que están emponzoñados con la defensa de la multicorrupción del gobierno del PSOE en España, están intentando ahora equiparar situaciones. Sí, el gobierno de España tiene sombras de corrupción a su alrededor, pero también el gobierno argentino. Y sin negar que alrededor del gobierno de Javier Milei también pueda haber sombras de corrupción, o al menos sospechas de casos de corrupción, porque esa es la naturaleza del poder político, el poder político es corruptor, y también lo será, por desgracia, para quienes accedan a él desde puntos de vista liberales libertarios. Sin querer negar esto, lo que ha sucedido con Manuel Adorni en particular no tiene prácticamente nada que ver con lo que está pasando en España con el gobierno del PSOE.
A Adorni no le han pillado, insisto, hasta ahora, veremos en el futuro, pero no le han pillado ni hay indicios de haberlo pillado metiendo la mano en la caja, amañando un contrato, etc. Se lo está investigando por un patrimonio cuyo origen no consigue justificar. Que ese patrimonio proceda de la corrupción en la administración pública es algo que podría haber ocurrido, pero que no es ni muchísimo menos la única explicación posible. Por ejemplo, una explicación alternativa que también tendría implicaciones desde un punto de vista penal, pero que desde una perspectiva moral, liberal, libertaria merecería un tratamiento muy distinto al de la corrupción propiamente dicha, al de quitarle el dinero al resto de ciudadanos, es que durante los últimos años Manuel Adorni haya movilizado y aflorado parte de los activos que acumuló sin declararlos ante el fisco antes de su entrada en el gobierno. Antes del año 2023, Manuel Adorni trabajaba en el sector privado y obtenía ingresos por sus actividades en el sector privado. Pues bien, si parte de los ingresos cosechados en el sector privado a través de actividades perfectamente lícitas no fueron declarados ante el fisco para no pagar impuestos, entonces el patrimonio real de Adorni sería bastante superior al patrimonio declarado ante el Estado argentino. Y quizá durante estos últimos 3 años ha movilizado parte de ese patrimonio oculto no declarado para comprarse una vivienda o para reformar otra vivienda a través de mecanismos que suelen utilizar aquellos que no declaran todo su patrimonio ante el fisco. Por ejemplo, si Adorni tuviese dinero, dólares, debajo del colchón y quisiera utilizarlos para comprarse una vivienda, puede coger ese dinero que tiene debajo del colchón, dárselo a una persona a cambio de una comisión para que esa otra persona formalice un préstamo en favor de Adorni, de tal manera que éste ya tenga la capacidad de explicar el origen del dinero que ha utilizado para pagar la vivienda. De hecho, esta operación financiera, muy común entre evasores fiscales, es una operación que también ejecutó Manuel Adorni durante los últimos años. Por tanto, ¿el enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni surge de haber robado a los argentinos? Quizá, y por eso conviene investigarlo, pero hay otra hipótesis, probablemente más verosímil que la anterior, que es que el enriquecimiento ilícito, para el Código Penal argentino de Manuel Adorni, proceda de haber intentado que el fisco argentino le robe a él, es decir, de haber ocultado parte de sus ingresos y de la capitalización de esos ingresos a través de activos no declarados ante el fisco. Y sí, desde el punto de vista del Estado, tan grave es que robes a otros ciudadanos como que no te dejes robar a ti. Pero desde un punto de vista liberal libertario, desde luego no es lo mismo. No es lo mismo proteger lo tuyo que quedarte con lo de los demás. Y por eso, aunque el destino penal de Adorni probablemente no cambie demasiado en un caso o en otro, y desde luego tampoco el destino político, porque ya ha dimitido, creo que aún así es importante que se termine dilucidando si Adorni es un corrupto, en el sentido de que ha traicionado sus ideales para robar a otras personas, o si más bien Adorni, en su etapa previa al gobierno, simplemente asumió el riesgo calculado de defraudar al fisco argentino para proteger su propiedad. Que dicho sea de paso, eso es algo tremendamente común, frecuente y extendido en Argentina. No por casualidad es uno de los países cuyos ciudadanos tienen mayor patrimonio personal fuera del país. Y gran parte de ese patrimonio personal fuera del país es patrimonio no declarado ante Hacienda. Y repito, en el caso de Adorni no estamos hablando de millones de dólares que no pueda llegar a justificar, sino de $500.000, que para los estándares argentinos es bastante, pero desde luego no suena a un gigantesco escándalo de corrupción apropiándote de enormes cantidades de fondos públicos. Solo las joyas de Zapatero, por ejemplo, ya constituyen un enriquecimiento ilícito que más que duplica el de Manuel Adorni. Si bien claro, lo grave de esas joyas no es tanto que no las haya declarado ante el fisco, que puede ser quizá por lo que se le acabe condenando, sino cómo y a cambio de qué obtuvo esas joyas. Sea como fuere, desde un punto de vista político, la situación de Manuel Adorni era del todo insostenible. Primero porque su estrategia de defensa o de justificación ante los argentinos ha sido una estrategia errática y plagada de mentiras y contradicciones. Claro, si por ejemplo has defraudado al fisco y no quieres reconocer que has defraudado al fisco, pues entonces tienes que empezar a construir excusas para justificar por otras vías ese patrimonio no declarado.
Y cuando te van pillando en una mentira tras otra, pues entonces la confianza que el público podía tener hacia ti se desmorona. Y por otro lado, porque el caso Adorni, más o menos importante, pero estaba centrando toda la actualidad política y económica de Argentina, opacando de esa manera las buenas noticias del país. Y más allá del delito concreto del que sea o no sea finalmente culpable Manuel Adorni, el cese como jefe de gabinete era indispensable. Y así, a partir de ahora, el gobierno argentino tendrá que seguir trabajando para ampliar las esferas de libertad y la prosperidad de los ciudadanos argentinos, y Manuel Adorni tendrá que seguir trabajando ante la justicia y ante la opinión pública por su defensa.